escala con Gloria. Cuando la verdadera responsabilidad le corresponde a la intervención del Estado y que realmente busca un cambio, es capaz de absorber los resultados que ciertas ideas tienen en la práctica y siempre reconoce cuando las mismas no dieron los frutos esperados. En algunos debates he escuchado a diversos panelistas tildar de conservador a quien es francamente liberal, y en este sentido lo hemos visto incluso en las redes sociales cuando así le va a Gloria, ¿no? Así está, conservadora, bla, bla, ¿no? Y a diversos liberales defender a quien es veladamente un conservador. En su libro más reciente, Cómo hablar con un conservador, la autora se pregunta, ¿qué es un conservador? En el epígrafe que da inicio al primer capítulo, retoma la definición que hace Lorenzo Bernaldo de Quirós. El conservadurismo es una doctrina política y social de reacción nacida de la ruptura de una tradición y de la necesidad de encontrar argumentos para defenderla o restablecerla. Pero ¿qué pasa cuando las tradiciones de ciertas sociedades promueven comportamientos contrarios a la libertad individual? Gloria Álvarez articula una serie de argumentos desde el liberalismo que desmantelan gradualmente la visión conservadora en torno a diversos temas como la democracia, la dignidad del individuo, la familia, la libertad de mercado, la prostitución, las drogas, la libertad de movilización, la libertad de migración y de asociación, y hasta el propio término liberal. Por ejemplo, cuando se pregunta si es acaso preciso o adecuado estar en contra de todas y cada una de esas libertades y aún así seguir llamándote liberal, ¿a cuántas de esas libertades puedes oponerte sin perder el título de liberal? ¿En cuántos pedacitos puede dividirse la libertad sin que se pierda su esencia? ¿Cómo hablar con un conservador? Es una provocación inteligente, incluso una orientación para detectar a los conservadores que se visten de liberales libertarios. Revisen, por ejemplo, el tema dedicado a la familia o el dedicado a la guerra contra el narcotráfico. Hay conservadores disfrazados de liberales que quieren imponer la visión de un solo tipo de familia, por ejemplo, o una estrategia prohibicionista de las drogas y de expansión del poder militar. Quiero destacar el epílogo que le dedica a Margaret Thatcher, una figura que el feminismo radical marxista desprecia por su postura liberal. Thatcher, nos recuerda Gloria Álvarez, se atrevió a realizar los cambios radicales que durante años los conservadores no se atrevieron a proponer cuando gobernaban los socialistas. Los tres libros de Gloria Álvarez transitan entre el rigor académico y la reflexión personal y crítica, la cita ortodoxa, el post de Facebook y la cultura popular. Gloria Álvarez busca en yacimientos de especialización temática y nos regala trozos de oro pulcros, refulgentes, a través de su caleidoscopio liberal, libertario, resultado de años de investigación. En cada uno de sus ensayos es consistente, congruente, tenaz con el libertarismo. La defensa irrestricta, nos dice Gloria, de los proyectos de vida ajena, porque cree con total convicción en la dignidad de los seres humanos sin excepciones. Dignidad de la que solo tiene sentido hablar cuando a todos se nos reconoce la libertad y responsabilidad de perseguir nuestros fines y sueños sin dañar a otros y trabajando con los medios de los cuales disponemos. Una férrea oposición a que el gobierno controle la economía y nos ofrezca esto que se llama corporativismo mercantilista para acabar con el supuesto neoliberalismo, así como un gobierno también limitado por un Estado de Derecho. Los libros de Gloria Álvarez son una puerta de entrada al pensamiento liberal libertario, en un mundo cuya idolatría al Estado es avasalladora y la tiranía demagógica desprecia profundamente al individuo. Los libros de Gloria son una puerta que nos muestra el camino hacia otras puertas cuyos senderos ensanchan nuestro horizonte. Por último, celebro el trabajo de Gloria Álvarez. Pocos han logrado articular un discurso tan perseverante y expansivo en las ideas de libertad como ella. Eso genera detractores, desde luego, pero también
partidarios, amigos, lectores y sobre todo genera discusión. Muchas gracias. Bueno, ya viene cerquita, pues un poquito, ya saben cómo es aquí el tráfico. Bueno, también soy de afuera, no estoy acostumbrado. A ver, si quieren pasamos un poquito del resumen en cuanto precisamente lo del conservador. Vamos en su último libro, que de hecho Gloria no tarda mucho en llegar, lo mejor siempre llega al último. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, con Abel, con Fernando. Y yo quiero hablar rápidamente y de manera muy puntual del tercer libro, que es como hablar con un conservador. Si bien, como aportó Fernando, una reseña muy exquisita sobre las tres obras de Gloria, podemos ver que estos tres libros se conjugan como lo que es un engranaje, se tiene que ver como una totalidad. En este tercer libro está dividido en tres capítulos muy interesantes. El primer capítulo habla sobre lo que son los falsos liberales, o titulado como lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales. Ese es en el primer capítulo. El segundo capítulo habla sobre lo que es, con qué se conserva, pero para qué. Y el tercer capítulo habla sobre el rescate de la cultura que ha sido secuestrada principalmente por el marxismo, por las ideologías totalitarias, por esta demagogia populista. Bien, quiero partir con un elemento muy importante que Gloria menciona en su tercer libro, es de dónde surge esta polémica, dónde surge la discusión que hay con un conservador y con un liberal. El primer punto a tratar es que hay una revolución francesa inconclusa. ¿A qué se refiere esta revolución francesa inconclusa? Que si bien se levantó las armas para derrotar a los estamentos que dominaban en aquel entonces, por ejemplo, que es un estamento que Marx dice erróneamente, Marx dice que es lucha de clases, cuando en esa época no había clases sociales, eran estamentos. ¿Qué es un estamento? Que aquel que nacía siervo, toda su descendencia hasta la eternidad iban a ser siervos. El que nacía noble, los demás proles eran nobles, eran posiciones inamovibles. Este es por lo que estalla la Revolución Francesa. Sin embargo, la Revolución Francesa mandó a cortar la cabeza a Luis XVI, pero la cabeza de Pío VI quedó intacta. ¿Qué significa? Que fue un movimiento llevado a las armas, pero no hubo una revolución moral, no hubo una revolución en el plano del pensamiento y la manera de comprender el mundo. Jean Meslier, un filósofo, bueno, curiosamente, un sacerdote, antes de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, un sacerdote escribe un testamento, un libro, donde tiene la siguiente sentencia que es contundente: el hombre solamente será libre hasta que el último de los reyes sea ahorcado con las tripas del último de los curas. Esa es una sentencia contundente que implica que realmente la Revolución Francesa se quedó a la mitad. No hubo una transición en el ámbito de las ideas, sino se llevó hacia lo político. Y es aquí donde viene el falso liberal. El falso liberal es aquel que se asume como tal, pero no lo es. No es de extrañar para nadie de los aquí presentes que, por ejemplo, López Obrador se presenta como un liberal, cuando todas sus conductas, no todos sus principios son los de un conservador. Se cree juarista y tiene ahí idolatrando a los santos, a las sectas religiosas, a estos que hacen eventos religiosos en Bellas Artes. Esas contradicciones son las que se manejan con un falso liberal. Son esos lobos disfrazados de liberales realmente. Bueno, retomando lo después de la sentencia de Jean Meslier, otro elemento muy importante es que en el siglo XVIII y para atrás, la Iglesia dictaba cómo se debía de vivir. El ser humano, desde que nacía desde su nacimiento hasta su muerte, tenía que llevar un código de conducta moral establecido por el Papa o por la Iglesia. ¿Eso en qué se parece a los falsos conservadores hoy en día? Estos falsos conservadores, llámense Hugo Chávez, llámense Fidel Castro, llámense López Obrador, Evo Morales y toda esa bandita. ¿Qué características tienen? Que ellos quieren dictar cómo, no solamente qué debemos hacer, sino cómo debemos de pensar. Y las verdades que determinan estos populistas
después se van a convertir en las mentiras del mañana. A diferencia de la iglesia que dictaba de una manera lineal cómo se vivía y cómo se moría, los populistas de hoy en día dicen cómo debes de pensar y cómo debes de actuar, aun cuando sus sentencias después se contradigan. Y no me digan que eso no lo vemos actualmente con nuestro gran presidente. Contradictorio totalmente. Las verdades de hoy serán las mentiras de mañana. Y eso es algo muy orwelliano, algo que se puede rastrear en 1984 en esa fabulosa novela de Orwell. Bueno, ¿cómo consiguen esto los totalitarios? Primero, los totalitarios ofrecen un sentido de seguridad, beneficios sociales, dádivas al pueblo, programas sociales, beneficencia para dar limosna al pueblo y que esté callado. Dan seguridad a cambio de votos o a cambio de su libertad. Eso es populismo puro. Populismo puro. Bien, el Estado lo que hace es adueñarse y apropiarse de la voz del pueblo. Y esta no es una técnica que hayan hecho estos ramplones políticos del siglo XX o siglo XXI, sino que viene de más atrás. Quiero leerles dos citas rápidamente, una de Stalin, un asesino atroz, y una segunda de Lenin, un teórico del marxismo. Voy a leer primero esta, fíjense cómo se expresan los totalitarios. Esta es de Stalin en el Congreso del Partido Soviético en 1925. Dice: quien se oponga a nuestra causa con actos, palabras o pensamientos, si bastan los pensamientos, será totalmente aniquilado. Esto está escrito en el Congreso número 14 del Partido Soviético, del Partido Socialista. Y aquí les da una de Lenin. Aquí una de Lenin. No habrá piedad para los enemigos del pueblo trabajador. Enemigos del pueblo trabajador. Guerra a muerte contra los ricos y sus acólitos. Esos enemigos deben ser vigilados estrechamente y restringidos sin piedad por la más mínima violación de las leyes y reglamentos. Cualquier muestra de debilidad, vacilación o sentimentalismo será un crimen inmenso contra el socialismo. Así se manejaban anteriormente. Hoy su discurso ha cambiado. Los nuevos dirigentes populistas no requieren tener esa forma de versar. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Bueno, casi ya por terminar. Un elemento que manejan estos falsos líderes liberales los encontramos en que usan el discurso de la libertad para ganar votos. ¿Mediante qué? Consultas a mano levantada, que eso es un daño a las instituciones. Okay. Bueno, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo actúa un líder populista? Y esto viene en el primer libro de Gloria, en el engaño populista. Primero, exaltar las pasiones, los sentimientos. El populista no le importan las razones, no le importa construir un discurso racional, es exaltar la confrontación, es dividirnos, es evitar la construcción de todo puente entre los seres humanos. Eso es lo que buscan, exaltar las pasiones en lugar de razones. Segundo, un nacionalismo radical. Vemos a Trump, nacionalismo radical, o vemos a López Obrador exigiéndole al rey de España que pida disculpas por la conquista, ¿no? Algo ridículo, algo ridículo. Ese es exaltar este nacionalismo falso. Siguiente punto, crear un Estado benefactor, dádivas a cambio de votos, miseria. Hay una frase muy buena de Gloria que justamente dice que el populista ama tanto a los pobres que los multiplica. Claro, así trabajan. Exactamente. Otro punto, y aquí viene retratado en una cita de Kant, que vale la pena señalarle, este filósofo también representante del mundo ilustrado, que habla precisamente sobre el paternalismo, papá Estado, papá gobierno. Y esto lo dice Kant. Dice: un gobierno basado en la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre sus hijos. Un gobierno paternalista, en el que los súbditos, como hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que es útil y lo que es dañoso, son constreñidos a comportarse pasivamente para esperar a que el jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben ser felices.
esto es el peor de los despotismos que puede imaginarse. No nos vayamos tan lejos, o vámonos un poco más lejos, vámonos al sur, vámonos con Venezuela. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? ¿Qué pasa hoy en día con Maduro? ¿Cómo es posible que todavía hoy una mínima parte de venezolanos sigan respaldando ese régimen? ¿Por qué? Porque están adoctrinados. Es cuando el populista se apodera de cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar. Eso no lo podemos permitir porque estamos sacrificando nuestra libertad. Y justamente aquí viene un punto muy importante. ¿Qué es lo que debemos de conservar? Dice Gloria en este segundo capítulo. Debemos de conservar la vida, debemos de conservar lo que es la libertad y la propiedad. Nuestra primer propiedad en el momento en que llegamos al mundo es nuestro cuerpo, y tenemos la libertad de poseer nuestro cuerpo, y a partir de nuestro cuerpo nos apoderamos del mundo, porque así funciona la vida. No puede ser de otra manera. Si alguien nos arrebata estos elementos, estamos en un totalitarismo. Estamos alguien que nos quiere dictar cómo debemos de conducirnos y cómo debemos de pensar. ¿Qué es lo que hacen? ¿No les suena extraño cuando hablamos de la constitución moral? Se quieren meter en cómo pensar, en cómo debemos de juzgar lo bueno, lo útil o lo correcto de lo incorrecto. ¿A qué les suena esta aberración que dijo no hace mucho tiempo que va a crear un sistema de economía moral? Moral, falsa moral de falsos profetas. Eso es lo que estamos encontrando. Bien, estos falsos liberales dictan cómo debemos de conducir nuestra libertad. Y si sacrificamos nuestra libertad a cambio de ellos, a lo que vamos a estar más cercanos es a un camino de servidumbre. Así que queda en nosotros, como individuos, como gente que está interesada en esta sala, con ideas distintas, con posturas diferentes y quizás en ocasiones también contrarias, establecer un diálogo. Basta de que nos estén dividiendo estos gobernantes, porque de eso se alimentan los populistas, de dividir al pueblo. Divide y vencerás. Bueno, les agradezco mucho y si quieren en lo que llega Gloria podemos hacer un intercambio de opiniones. Perfecto. Acerca de las publicaciones que he hecho, bueno, primero con Axel Kaiser, el engaño populista, y también hablar un poco de cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador. Si me permiten solo un segundito para poner esto a transmitir y arrancamos. Y perdón por la tardanza. Obras. La primera es una compilación que hicimos con Axel Kaiser, que básicamente es una radiografía de cómo los gobiernos populistas se fueron posicionando en la región latinoamericana, qué es lo que lleva a las poblaciones latinoamericanas a pues enamorarse de la mentira populista, y lo que encontramos es que hay una anatomía de la mentalidad populista en América Latina que se da por cosas como el complejo de víctimas, ¿no? Siempre la culpa de todas nuestras desgracias es pues de los pinches gringos, de los conquistadores españoles, de las oligarquías, de los marcianos, de los judíos, de los bancos, de lo que sea menos nuestra. Y ese complejo de víctimas obviamente nos lleva a ser sociedades que nunca obtienen resiliencia. ¿Saben? La resiliencia es la capacidad del ser humano de levantarse de todos sus problemas, de venir y poder decir, ok, hasta esta cierta dimensión hemos tenido estos problemas, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos ser resilientes? Entre el complejo de víctimas, el odio a la libertad y la idolatría al Estado. Hay una profunda desconfianza en el latinoamericano de dejar al hombre en libertad. Se cree que si el hombre está en libertad, el ser humano va a ser mezquino, va a ser malvado, va a ser egoísta con el que tiene a la par. No se confía en que a través de la libertad se puede llegar a tener pues convivencia pacífica y un libre intercambio entre personas, ¿no? En cambio se cree que desde el Estado, el burócrata, el gobernante con dinero que no es suyo, se comporta como un arcángel caído del cielo, y el Estado siempre es bueno, y el gobierno siempre es bueno, y el gobierno siempre administra los recursos de mejor manera que los privados. Entonces cualquier solución o cualquier propuesta que se haga es mejor que venga de manos del gobierno. Otra de las características de la mentalidad populista es la obsesión igualitarista.
Estamos obsesionados con la igualdad material y nos venden la idea de que si tan solo todos tuviéramos la misma cantidad de cosas, no sé cuál es la lista mágica de helicópteros, yates, teléfonos celulares, PlayStations, no sé cuál es esa lista mágica, pero nos hablan de una lista mágica donde si todos tuvieran la misma cantidad de artículos materiales, entonces dejaríamos de ser malos en el mundo. Esa igualdad material casi nunca se traslapone, por ejemplo, a hablar de igualdad ante la ley, que es la igualdad que yo creo que tanto nos falta en América Latina. El hecho de que vivimos en un continente donde ciertas personas nacen de una clase social para arriba y pues la ley es una sugerencia, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. ¿Cuántos de ustedes han visto series como Capadocia o Monarca, que ahora está muy de moda en Netflix, o series como El Club de los Cuervos, o películas como Nosotros los Nobles, donde nos dan a entender que en América Latina, no solo en México, pues de una cierta clase social para arriba, la ley es eso, es una sugerencia. Y entonces lo que hay es desigualdad ante la ley. Y obviamente de cierta clase social para abajo, aunque la ley esté a tu favor, si no tienes cómo pagarle a un juez por sobornar o a un abogado para que te saque de la cárcel, te pudres en la cárcel aunque seas inocente. Esa desigualdad ante la ley nunca se toma en cuenta a la hora de explicar por qué hay gente que en América Latina no va a tener nunca las mismas oportunidades. Y no importa cuánto se faje, cuánto trabaje, no va a llegar a tener lo mismo que tiene alguien que está por encima de la ley. Y esa es la desigualdad de la que nadie nos quiere hablar. Esa desigualdad de esa falta de Estado de Derecho. Hay otros componentes dentro de la anatomía de la mentalidad populista que comentamos en el libro, la obsesión por la democracia, ¿no? O sea, vivimos en un continente donde si una mayoría, que de todas maneras no es mayoría, porque nunca los que van a votar son la mayoría de un país, pero si los que van a votar son considerados la mayoría y esa mayoría pide a gritos matar, expropiar, encarcelar o censurar a un individuo, pues está bien que eso se haga. O sea, vivimos en un continente donde la democracia da permiso a atropellar los derechos del individuo, que son tres: vida, libertad y propiedad. Y eso, si quieren, podemos saber más adelante por qué los derechos del individuo son vida, libertad y propiedad privada y no son el derecho al PlayStation o el derecho al internet o el derecho al celular, ¿okay? Después pasamos a un relato histórico que obviamente empieza desde Simón Bolívar. Saben que Simón Bolívar se murió bastante decepcionado de América Latina. Dijo: en América Latina la gente quiere vivir en repúblicas, pero nadie quiere vivir como un individuo que sea libre y responsable de sus actos. Y 200 años después nos encontramos con lo mismo, con que la gente quiere libertad, pero no quiere la responsabilidad, ¿no? Que es la hermana gemela de la libertad. No es tan bonita como la libertad porque requiere que nos hagamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. ¿Y qué es la responsabilidad? La habilidad de responder. La habilidad de responder ante lo que la vida te arroja. Eso es lo que significa responsabilidad. A todos nos tocan retos en la vida. A algunos le tocan retos más emocionales, a otros más económicos, a otros retos más psicológicos, a otros retos más físicos, pero no importa los retos que la vida te arroje, la cuestión es qué habilidad tienes para responder ante ellos. Y eso es lo que no nos gusta de ser libres, porque entonces significa que tengo que ser yo el que tenga la habilidad de poder responder. Vamos entonces a una explicación histórica de quiénes son los padres fundadores del socialismo del siglo XXI, cómo se conforma el Foro de Sao Paulo, cuál fue la manera en que desde la entrada de Fidel Castro a Cuba se fue impregnando en la región una lógica, primero revolucionaria marxista, de querer llegar al poder a través de guerrillas violentas que hubo en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, el Sendero Luminoso en Perú, las FARC en Colombia, y cómo esa lógica de tratar de llegar de manera violenta a gobernar, luego ya no les funcionó bien, cuando en los 80s pues se acaba la Unión Soviética, ya no hay plata que mantenga esas guerrillas, pero además pasamos a ser democracias, ya no somos dictaduras militares. El caso mexicano es distinto. Ustedes tuvieron la dictadura perfecta de PRI, donde con pantomima iban a votar, pero realmente vivían en dictadura. El resto de Latinoamérica tuvo dictaduras militares, donde también con pantomima la gente iba a votar, pero siempre ganaba el militar. Esa lógica dictatorial se acaba en los 80 y empezamos a tener periodos democráticos, donde todos íbamos a ser libres para votar. Y ahí fue pues donde mucha parte de la región empieza a votar por gobiernos disque liberales,
que realmente fueron corruptos, fueron oligárquicos, fueron entregas de privatizaciones a monopolios de empresas privadas, que nuevamente, con desigualdad de la ley, donde unos sí podían comerciar, pero otros no, pues hay gente que se vuelve putrimillonaria porque no tenía competencia, mientras que el resto de la población pues va generando este odio y este hartazgo social. Respuesta a este hartazgo social, el socialismo del siglo XXI, que se viene consolidando con el Foro de Sao Paulo, con el socialismo que se venía ya mutando de un marxismo violento a lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. Es decir, en lugar de batallar, en lugar de sangre, en lugar de violencia, vamos a impregnar los teatros, las universidades, las escuelas, las iglesias y el discurso que se hable, que sea un discurso que vaya basado en la anatomía de la mentalidad populista. Ya en el tercer capítulo, o en la tercera parte del libro, hablamos de la propuesta. ¿Cuál es la solución? Y como en toda guerra, o en toda batalla de las ideas, hablamos de tácticas, hablamos de herramientas, hablamos de estrategias y cosas que hay que rescatar. Dentro de esas tácticas y estrategias, regresar a gobiernos que estén limitados, que estén separados constitucionalmente, economía de Estado, educación de Estado. Hablamos de utilizar las redes sociales para que sean, digamos, reveladoras de todas las mentiras que estos gobiernos tratan de imponer. Hablamos de inteligencia emocional. No vamos a tener individuos que quieran ser libres si primero no tenemos individuos que tengan autoestima. La gente que no tiene autoestima, que no se cree capaz de salir adelante, la libertad le sobra. Primero tenemos que tener gente que sea segura de sí misma, que no le tenga miedo a los retos y sobre todo que no le tenga miedo a fracasar, porque el fracaso es parte del éxito, ¿ya? Entonces, entendiendo esa nueva lógica como una cultura de emprendimiento, nuestra conclusión es que lo que vemos en política y vemos en economía son las ramas, ¿sí?, de un árbol que está podrido desde las raíces. Y las raíces son psicológicas y son mentales. Es un círculo de victimismo que da paso al populismo, y ese victimismo ha venido inyectado por la sociedad, por el marxismo cultural, por los medios de comunicación, por la iglesia muchas veces, y por el mismo gobierno, que se basa en lógicas de decir, vamos a tener a los pobres como animalitos, ¿no?, como mascotas, a los que hay que dejarles comida, porque pobrecitos, ¿no?, esa es la lógica, pero nunca tampoco nos dicen quiénes son los que siempre se van a beneficiar y quiénes son los que siempre se van a chingar pagando, ¿no? Porque qué fácil sería que en nuestros países viniera un gobernante y nos dijera, bueno, hemos determinado que los débiles y los que no van a poder salir adelante nunca son fulano, mengano, sultano y perencejo, con nombre, con apellido y con número de identificación. Y en cambio, Juanito, Javiercito y Rodriguito son los que se chingan pagándole a estos todo lo que necesitan. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá AMLO viniera y dijera, esta es la mafia del poder con nombre y apellido, estos son los fifís y estos son los pobrecitos mascotas a los que hay que darles de comer. Porque así por lo menos ya cada quien sabe de qué lado de la vara está, ¿no? Y obviamente esa es una lógica que nadie va a determinar, porque automáticamente si yo estoy del lado de los que se quieren que joder pagando, eventualmente voy a hacer todo lo posible para pasarme del lado de los que reciben. Y mientras haya más gente que esté del lado de los que reciben, menos gente va a haber produciendo, que es lo que termina pasando en las economías socialistas. No porque lo digo yo, es porque lo dice la historia. Entonces, al final, el punto que queremos hacer en el engaño populista es que este es un cambio psicológico, mental e individual. Porque en la cabeza de cada quien es libre. No hay manera de que alguien te convenza de lo contrario, ni siquiera a punta de pistola. Entonces, el mensaje para las poblaciones latinoamericanas es: lo que ves en política, lo que ves en economía, ya eso es demasiado tarde. Eso es el producto y es el resultado de que tenemos una mentalidad a la que hay que darle completamente la vuelta. Y sí, la libertad no te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones. La gente en libertad puede tomar gaseosa hasta que le dé diabetes, la gente en libertad puede drogarse hasta que se muera de un infarto, la gente en libertad puede, no sé, consumir productos a pesar de que no tiene con qué pagar la renta. La libertad no te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones.
simplemente te garantiza que nadie más las tome por ti. Y si lo que nos preocupa es los costos sociales, lo otro que la libertad garantiza es que el costo es individual. Es decir, paga el que decide algo. No pagan todos los demás por lo que esa persona decidió. Entonces, si realmente nos interesa vivir en una sociedad más igual, lo que deberíamos de procurar es igualdad ante la ley, Estado de Derecho. No importa si eres el hijo de Carlos Slim o del jardinero de la esquina, si cometiste un delito, la ley te tiene que tratar por igual. Y cuando la ley te trate por igual, aunque todos nacemos de mamás diferentes y tenemos características diferentes y ADN diferente y huellas digitales diferentes, porque somos diferentes, somos desiguales desde que nacemos, por lo menos si las reglas del juego son iguales para todo el mundo y todo el mundo puede competir en libertad y no hay unos que están protegidos con monopolios o con leyes que los excluyen del libre mercado, habrá más chance de movilidad social. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Porque la gente se muda más a países donde hay más garantías de igualdad de la ley, no donde hay más cosas gratis. Entonces, eso es el engaño populista. No sé si prefieren que discutamos sobre el primer libro y de ahí pasamos al segundo, o cómo le quieren hacer, o cómo estamos de tiempo. Ok, entonces, vale, voy a seguir con el segundo libro, que es... Solamente tenemos 15 minutos más ya, por disposición de tiempo. El engaño populista es un estudio pues bastante detallado, histórico, de cómo llegamos hasta donde estamos. Ahora, lo que trato de hacer en estos dos libros es venir y decir, ok, y ahora empezamos con una juventud que ha sido engañada tanto por el socialismo del siglo XXI como por los gobiernos de derechas de los años 90, mal llamados liberales, que de liberales tuvieron poco, porque fueron oligárquicos, fueron proteccionistas, fueron nepotistas, y son la razón por la cual México, antes de la llegada de AMLO, por ejemplo, estuviera en el puesto 77 en el índice de libertad económica mundial. Eso no es culpa de AMLO. AMLO probablemente los va a llevar al puesto 90, pues, o sea, más abajo. Pero no podemos culpar a la libertad económica que no existe de los problemas que sí existen. Entonces, ¿dónde está la juventud? Y por eso escribí cómo hablar con un izquierdista y luego escribí cómo hablar con un conservador. Este libro, esta no es ni su portada original, ni su nombre original. El libro originalmente se llama Cómo hablar con un progre y estoy vestida reivindicando lo que este continente necesita, metiéndome con la figura pop cool por excelencia del asesino homofóbico de Ernesto Che Guevara, y el libro se llama Cómo hablar con un progre. Obviamente aquí la editorial Planeta México le pareció que eso era demasiado y dijeron no podemos poner esa portada, no podemos, yo quería que lo hicieran Cómo hablar con un chairo, no me dejaron. Entonces este es el libro. Lo digo así porque mucha gente ha comprado los dos libros pensando que son distintos, no lo son, es el mismo, lo siento, yo he tratado de esclarecerlo en mis redes sociales, pero bueno, no, es el mismo. De hecho hubo un tiempo que estuvo escondido en México. ¿Ah, sí? Yo no, mejor, los libros prohibidos. Entonces, en este libro recopilo lo que ya durante 10 años he estado hablando con jóvenes de toda América Latina. Y hay mucha gente que te dice, wow, qué bárbara, ¿cómo puedes entender bien la realidad argentina, la realidad colombiana, la realidad chilena? Y digo, no, es que no es difícil, es que el adoctrinamiento es el mismo. Y son las mismas 4 perotatas una y otra vez. Entonces, cuando algo se repite tantas veces, no es casualidad, es adoctrinamiento. Entonces, en este libro, pues hablo de eso, hablo mucho de la utopía de los progres, ¿no? Que en Cuba, la salud universal, la educación universal, claro, nadie se va a Cuba, nadie vive en Cuba, no te dicen tampoco que los hospitales de turistas son diferentes a los hospitales de cubanos, cuando les enseñas fotos de hospitales que realmente parecen posibles, no, eso no existe. O sea, es una juventud que realmente sus buenas intenciones los han llevado a tener pésimas ideas. Y me gustaría, por el poco tiempo que tenemos, pues leerles el final del libro, ¿no? Porque siempre te dicen, es que los jóvenes, ay, ellos tienen tan buen corazón, y es su corazón y sus buenas intenciones los que los llevan a ser socialistas. Entonces yo termino el libro diciendo, quien a los 20 años no sea revolucionario, no tiene corazón.
y quien a los 40 lo siga haciendo no tiene cabeza. Es una frase que le adjudica a Winston Churchill, a Pedro el Grande, a Joan Manuel Serrat y a muchos más. No sé quién exactamente fue el primero que la dijo, se la adjudican a mucha gente. Es la indignación que ocasiona la pobreza la que a todos en la adolescencia nos ha llevado con el corazón a preocuparnos por acabar con ella. Pero tener corazón es no ser hipócrita. Tener corazón es desarrollar empatía. Tener corazón es comprometerse con la causa y dedicarle tiempo y estudio al tema. Por eso, quien realmente tiene corazón no busca la revolución violenta que aniquile el más fundamental de todos los derechos, el derecho a la vida. Por el contrario, quien realmente tiene corazón busca la revolución de las ideas, y quien realmente busca un cambio es capaz de absorber los resultados que ciertas ideas tienen en la práctica y siempre reconoce cuando las mismas no dieron los frutos esperados. Por eso, el revolucionario que empieza con un corazón puro siempre prestará atención a la evolución de las ideas y no al reciclaje de ideas obsoletas en nuevos paquetes. Ahí es donde entra la cabeza, porque la cabeza canaliza con eficiencia la dignidad que el corazón busca. Y en un mundo donde lo que abundan son las ideas izquierdistas implementadas, izquierdistas que gritan que son minoría cuando son la vasta mayoría, el verdadero revolucionario será el que persevere en la batalla de las ideas, llevando las suyas a las últimas consecuencias lógicas, siempre cuestionándose, estudiando y defendiendo al individuo como la minoría más pequeña que existe, y a su vida, su libertad y sus proyectos personales como sus derechos por nacimiento. Entonces, si uno tiene corazón, le mete cabeza al tema. Si no, uno es un charlatán hipócrita que anda gritando y gritando, que quiere justicia, pero no se sienta a ver ni lo que la historia enseña, ni lo que la economía enseña. Obviamente, al yo escribir este libro, me volví la fascista, capitalista, odia pobres, que detesta a los niños, que ahoga cachorritos en sus tiempos libres y que es una nazi, mejor amiga de Donald Trump, ¿no? Y entonces dije, pues no, pues entonces vamos a escribir el complemento de esta historia, que es también las libertades individuales. Porque aquí no solo estamos hablando de libertades económicas, que son las que los socialistas detestan, ¿no? Todos somos una pachamama, brother, chinos, mujeres, clase media, sí, fumamos un porro, viva la libertad, excepto a la hora de comerciar. A la hora de comerciar, este es mi enemigo, hay que poner muros, hay que poner aranceles, hay que poner proteccionismo. Entonces ahí está la hipocresía. Pero por el otro lado también está la hipocresía de la derecha, conservadora, rancia, proteccionista, oligopólica, que te dice que quiere libre mercado, pero solo los suyos. Cuando ya no son empresas que son del club, entonces esas que se jodan. Y no solo eso, cuando hablamos de libertades individuales, como la libertad sexual o la libertad de mercado, incluso de mercados incómodos o de mercados de los cuales no seríamos partícipes si no nos da la gana, pero el mercado de las drogas, de la prostitución, de la eutanasia, del aborto, o incluso de alternativas ecológicas, porque aquí también hay mucha gente que niega, yo no sé, el cambio climático, antes era el calentamiento global, y cada 15 años nos dicen que ya nos vamos a morir, pero lo que sí es verdad es que estamos contaminando el planeta. Yo lo he visto con mis propios ojos, y ser una persona racional es no negar la realidad. Entonces, me interesa más hablar de soluciones de mercado que limpian el mundo, que estar hablando de si el clima cambia o no cambia una décima de grado o no lo cambia. Pero hay muchos en la derecha que te dicen, es que hablar de gays, es que hablar de aborto, es que hablar de drogas, es que hablar de ecología, es hacerle el juego a los marxistas cochinos. Y es como, no. Los marxistas lo que te dicen es que la solución a todos los problemas es más Estado, incluso de los problemas creados por el mismo Estado. Pero de eso a negar la libertad sexual, de movilización, de emprendimiento para todo el mundo, de los rubros que son incómodos para sociedades que han sido manipuladas por creencias que no se basan precisamente en la razón o la ciencia, es algo que también hay que hablar. Y por eso escribí Cómo hablar con un conservador, para dejar claro que los que somos libertarios tenemos profundas diferencias con los que son conservadores. Y a lo que yo llamo es a la libre competencia de ideas, al capitalismo de ideas. Vamos a por los millennials, vamos a por los centennials,
que los progres presenten su proyecto, que los conservadores presenten el suyo, y ojalá los libertarios tengan los pantaloncitos de, así como han ido contra estos, empiecen a desligarse de estos para tener proyectos políticos que hablen de los grandes elefantes blancos que tenemos en este continente, como la narcopolítica o la narcoviolencia, que nadie la quiere hablar. Hablar de libertad económica total, hablar de igualdad, sí, pero ante la ley. Hablar de esos temas que a los conservadores les incomoda, y no solo irnos contra el marxismo. Y no es ir en contra, es que es ir a favor de la libertad, pero de la libertad total. No solo de la que me gusta a mí, no solo de la económica cuando soy mucho, o no solo de la individual cuando soy China. Así que muchísimas gracias por estar aquí, es un gusto.